9:42. A pesar de lo que dijo el expresidente Santos hoy en Mañanas Blue, en el sentido de que el acuerdo de paz con las extintas FARC está blindado frente a la posibilidad de que pueda entrar la justicia internacional, lo cierto es que todavía hay varias dudas sobre eso, en particular planteadas desde sectores que han defendido el acuerdo, pero que entienden que la sentencia dada a conocer por el magistrado Camilo Suárez en las últimas horas por secuestro contra el antiguo secretariado de las FARC no tiene claridad sobre cuál sería el elemento y las condiciones bajo las cuales estos antiguos guerrilleros, los cabecillas de las FARC, habrían sido sometidos al régimen de restricción de la libertad, Felipe. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, a la defensora del pueblo Iris Marín, a la ex negociadora de paz y hoy directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Gobertus. Las voces que expresan dudas no son precisamente de uribistas o de opositores al acuerdo, son de personas que han apoyado el acuerdo, pero dicen, ojo, porque aquí hay dudas sobre cómo va a ser la restricción efectiva de la libertad para los sentenciados exintegrantes del secretariado de las FARC. Es que eso, como todavía no lo conocemos, no lo sabemos exactamente cómo van a ser esas penas privativas, si es que las hay. Yo no creo que las vaya a haber. Pero lo de la Corte Penal Internacional, creí entenderle al expresidente Santos, Ricardo, que eso está súper avalado por las Naciones Unidas y por la Corte Penal Internacional. Estoy hablando de la JEP y las sanciones que se negociaron en el Acuerdo de La Habana. Entonces yo veo muy difícil eso después de haber escuchado al presidente Santos. Sí, esta mañana, Felipe, se pronuncian sobre esa duda, sobre el fantasma de la justicia internacional, los antiguos integrantes del secretariado de las FARC. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, y por eso es el antiguo secretariado de las FARC, es decir, estas 7 personas que hacen parte de la sanción impuesta por la JEP, la Justicia Especial para la Paz. La primera, en el macro caso de secuestro, sigue provocando todo tipo de controversia. Los 7 han emitido el comunicado que ya conoce la opinión pública diciendo que son responsables y que van a cumplir con la sanción, pero en las últimas horas hablamos con Pastor Árape sobre lo que eso significa y lo que ellos mismos se están imaginando que van a hacer en los próximos 8 años. En diálogo con Blue Radio habló del anuncio de las víctimas, empezando por Ingrid Betancourt y otras, de llevar esta decisión de la Justicia Especial para la Paz a instancias internacionales. Lo que dice Pastor Árape es que ellos entienden el dolor de las víctimas, que saben que ni siquiera una pena de muerte va a poder resarcir el daño causado por años de secuestro, pero que eso fue lo que se pactó en el acuerdo y que están dispuestos a cumplir al pie de la letra la decisión de la JEP. Ninguna sanción puede reparar completamente, no puede revivir a los muertos, no puede quitar el profundo dolor que ha vivido este país. Ninguna acción, diríamos, condenatoria, incluyendo la pena de muertes para algunos que han estado planteando temas de ese tipo, va a resarcir efectivamente a las víctimas. Aquí lo que estamos planteando, y fue el acuerdo que hoy hace parte del bloque constitucional, estamos en el marco del cumplimiento normativo a lo que nosotros nos comprometimos a cumplir desde el momento en que hicimos la dejación de armas. Ricardo, consultado por esa, que es quizá una de las situaciones que todavía no está tan clara, cómo se va a cumplir, por ejemplo, con restricciones a la libertad o a la movilidad, insiste Pastor Árape que esta será una decisión de la justicia transicional, que están esperando ser oficialmente notificados para analizar esa decisión, esa primera sanción por secuestro. Y ante quienes critican que este es, y me perdona la expresión tan coloquial, un sapo muy grande que se traga a la sociedad colombiana, pues dijo que ese fue el acuerdo al que se llegó, insistió en eso, asegurando además que el compromiso era que no se repitieran estos delitos como el secuestro, y como el panorama en Colombia es de nuevo de grupos que se están armando y que tienen el secuestro como una práctica no solo de extorsión con fines financieros, sino también el secuestro como una práctica de control territorial. Pastor Árape dijo que aquí el problema es de un Estado que no ha cumplido para llenar esos territorios. Que el Estado colombiano no haya utilizado los mejores medios para poder sofocar el surgimiento de esos fenómenos es otra cosa,
pero que estamos todos comprometidos. Seguramente es muy fácil de sectores que no han ido a la guerra ni conocen el dolor de las víctimas decir sigamos la guerra y no busquemos salidas. Y uno entiende eso porque ha sido la cultura de este país, pero una cultura que nos ha llevado a que la violencia llegue a tantos niveles y que pues tengamos que, diríamos en esta expresión que utilizan ustedes de tragarnos los sapos, como por ejemplo que los máximos responsables del Estado no estén en estas sanciones, o que por ejemplo los terceros, los que financiaron, los que se beneficiaron tampoco estén aquí respondiendo. Insiste una y otra vez que esto debe ser una situación para todos los involucrados en el conflicto. Finalmente, Ricardo, como dato, recordar que a esta hora el Tribunal de Paz, es decir, la JEP, está también en la lectura de sentencia contra 12 exintegrantes del batallón La Popa, es decir, militares en el caso de falsos positivos. Lo que molesta, Aurelio, en estos casos, cuando uno escucha a los exintegrantes del secretariado de las FARC, es que pareciera que la sociedad colombiana les sale a deber. Claro. Que entonces el sapo se lo tragan ellos porque supuestamente no están los máximos responsables del lado de las fuerzas militares y porque no están los terceros civiles que financiaron o que participaron en el conflicto. Perdóneme, sí, pero como dice el dicho, y no es en particular sobre el señor en su conducta literal, tras de ladrones bufones, Aurelio, ¿cómo así? ¿Estos criminales de guerra de verdad creyendo que ellos son los que se están tragando el sapo? Bueno, Ricardo, la verdad es que con respecto a todo lo que ha pasado a raíz de la condena del secretariado de las FARC, pues yo creo que uno encuentra toda clase de opiniones totalmente desmedidas, como esta del señor Álape. Aquí hay que aclarar solamente una cosa: el tipo de penas que el acuerdo de paz acordó para el Tribunal de Justicia Especial transicional, reiteremos eso, pues es una pena de tipo restaurativa, para los dos lados, para todo el mundo. O sea, usted no puede decir, no, nosotros estamos pagando las restaurativas, pero mire que estos otros, no, eso fue lo que se acordó. Ahora, es bueno tener en cuenta una cosa: las observaciones que hizo ayer Juanita Gobertus de Human Rights Watch sobre, por ejemplo, las restricciones de libertad, pues siguen siendo un pendiente realmente para todos los casos. No sabemos qué vaya a pasar con el juzgamiento de los oficiales del ejército, pero en el caso de la JEP, de la FARC, disculpe, sí es evidente que quedó un vacío en ese fallo alrededor del tema de las restricciones de libertad, del que debería haber hecho énfasis, o por lo menos haber hecho mención, el señor Álape. Pero además, Ricardo, Álvaro, pasa una cosa, y es que realmente quienes firmaron el acuerdo, me imagino que a conformidad fueron el Estado colombiano, Juan Manuel Santos, presidente, y Rodrigo Londoño, máximo jefe de las FARC en ese momento. Lo firmaron a conformidad. Entonces, no pueden casi 10 años después venir a decir que es que ellos son los que están tragándose los sapos. Pues estamos en el momento de las recriminaciones, porque obviamente se sabía que estas sentencias no iban a dejar contento a nadie. Además, la JEP se equivocó en demorarse tanto. Entonces la guerra continúa, entonces hay muchos dolores y todo el mundo está recriminando. Entonces yo voy a aportar a esa recriminación. Yo creo que la queja, la recriminación de fondo debe ser cómo un país logra semejante avance de desmovilizar 13.000 hombres en armas, liberar a casi 400 municipios de la presencia de grupos armados y dejar esos territorios abandonados y dejar que las cosas vuelvan a crecer. Es como quitarle maleza a un jardín e irse y esperar que la maleza no vuelva a surgir. Es un error histórico de esta sociedad, que le cabe no solamente a los políticos. En principio, el problema es que el país no entró a hacer realidad el acuerdo con confianza y con tranquilidad y con entusiasmo, porque medio país se dedicó a desbarrar de él y el que tenía que sacarlo adelante tampoco le metió la ficha. Entonces, estamos llegando a situaciones nunca iguales, pero sí otra vez viendo esto crecer bajo nuestros ojos, porque no se aprovechó el proceso de paz. El problema no es el proceso de paz, que tuvo unos avances gigantescos, que dejó una Colombia distinta
sino que se volvió a permitir y se sigue permitiendo. Unos diciendo que es la autoridad, ahora Petro diciendo que es la tal paz total, y todo el mundo fallándole a hacer lo que hay que hacer. Esos municipios que quedaron liberados de las FARC, había que generar presencia y evitar que volvieran los grupos armados. No se ha hecho. Entonces lo que va a decir la historia es cómo una sociedad se puede suicidar así. Después de tantos años, 60 años, logra frenar un conflicto y vuelva y deja que arranque. Claro. Increíble. Sí. Es cierto, pero hay un combustible allí de fondo y es el que hace que surjan y crezcan los grupos ilegales a pesar de que se logran acuerdos de paz importantes, imperfectos pero importantes, como el que se hizo con las FARC, y es el narcotráfico. Mientras exista el narcotráfico, van a tener la posibilidad, la capacidad corruptora y la capacidad de seguir permeando diferentes capas de la sociedad. 9:53 minutos. Llegan los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.